Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos al webinar del mes de mayo de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Yo soy Jocelyn Carías, coordinadora de comunicación y estrategia digital de Recainsa, y hoy tendré el gusto de ser la moderadora de este conversatorio. Tenemos a un selecto panel de expertos reunidos esta mañana, quienes estarán compartiendo con todos nosotros sobre gobernanza de datos, estándares y buenas prácticas para la gestión de datos en salud. Algunas recomendaciones para antes de que comencemos. Este evento está siendo grabado, el que va a ser transmitido a través de los canales de la Recainsa. Les agradeceré que permanezcan con sus micrófonos apagados y sus videos apagados para que no interfiramos con las participaciones de los expertos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar compartiendo mi pantalla. Y me confirman si pueden verla. Sí se ve. Muy bien. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre gobernanza de datos, estándares y buenas prácticas para la gestión de datos en salud. Así que vamos a comenzar compartiéndoles sobre quiénes somos. Pues Recainsa es una red de salud digital conformada por voluntarios latinoamericanos, en su mayoría profesionales y técnicos trabajando en el sector salud y las tecnologías de información. Recainsa surge como una red centroamericana en el año 2013 con la intención de apoyar las estrategias nacionales de salud y generar espacios para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde la Recainsa nos sumamos al esfuerzo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para impulsar el acceso y la cobertura universal en salud a través de la transformación digital en salud que nos permita implementar estrategias nacionales que tengan un impacto significativo en la eficiencia y calidad de los sistemas de salud, contribuyendo de manera decisiva a reducir las inequidades que afectan a los países de la región centroamericana y de América Latina en general. Los objetivos estratégicos de nuestra red son los siguientes. Uno es el fortalecer la gobernanza en salud digital. Dos es impulsar la formación de recursos humanos en salud digital. Y tres es fortalecer los espacios de intercambio de buenas prácticas y conocimientos en salud digital. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes algunos avisos. El primero es que, como les compartimos en el evento del mes pasado, estamos construyendo nuestro nuevo sitio web, así que dentro de poco les estaremos compartiendo el lanzamiento del nuevo sitio de la Recainsa. Y la segunda noticia que les tenemos es que durante el mes de junio vamos a abrir la convocatoria para el programa de liderazgo para mujeres en salud digital. Así que estén atentos de la convocatoria y de los requisitos para que puedan nominarse. Y bien, ya entrando en materia, la gestión de datos de salud es un factor fundamental para garantizar que los datos sean recolectados, validados, transferidos, almacenados y resguardados de forma estandarizada. Perdón.
La gestión de datos de salud incluye además actividades relacionadas con la planificación, la implementación, el desarrollo y control de la información generada por una organización, una región o un país. Y bueno, tenemos un panel de expertos, como les decía, quienes nos van a estar compartiendo sobre este tema. Y para mí, la verdad que es un privilegio presentarles a mis colegas y amigos. Primero, presentarles a Marcelo de Agostino. Marcelo es asesor de sistemas de información y salud digital del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS y OMS. Marcelo es miembro del Consejo Global de Salud Digital de la OMS, del Consejo COVID-19 de Salud Digital del BID y es miembro del Comité Asesor del Simulador de COVID-19 de la Universidad de Harvard y Georgia Tech de los Estados Unidos. También es analista de sistemas en Argentina con maestría en gestión de la información y el conocimiento de España con especializaciones en diplomacia digital, diplomacia global en el mundo moderno, política de salud global y objetivos de desarrollo sostenible. Marcelo ha sido autor y coautor de cursos en línea sobre salud digital y ciencias de la información, sobre publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y blogs. Desde el 2008, Marcelo ha ocupado diferentes cargos gerenciales como director de gestión del conocimiento y comunicaciones y director de gestión del conocimiento, bioética e investigación de la OPS. Marcelo lideró el desarrollo y aprobación de 3 estrategias regionales para las Américas. 1, la estrategia y plan de acción para la e-salud en el 2011. 2, la estrategia y plan de acción para la gestión de la información y el conocimiento en el 2012. Y 3, la estrategia y plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud en las Américas en el 2019. Y les comparto el usuario de Marcelo para que puedan seguir su trabajo a través de su cuenta de LinkedIn. Bienvenido, Marcelo, a esta tu casa. Muchísimas gracias, Jocelyn. También quiero presentarles a Mauricio Bouza. Mauricio es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Marcelo cuenta con amplia experiencia en transformación digital en el ámbito de la salud, en gestión de equipos de alto desempeño y en la definición de arquitecturas empresariales. Dentro de su experiencia, podemos destacar la coordinación del equipo de arquitectura de Salud UI, su especialización en estándares internacionales relacionados con la salud digital y su rol como arquitecto empresarial en la construcción de la arquitectura empresarial para salud en Paraguay. En la actualidad, trabaja dentro del programa Salud UI como coordinador de tecnología y como arquitecto empresarial independiente. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Jocelyn. Saludos para todos. Gracias. También quiero presentarles a Ariane Palau. Ariane es ingeniera en computación de la Universidad de la República con amplia experiencia en el desarrollo de arquitecturas empresariales, arquitecturas de soluciones de gran y mediano porte y arquitecturas de software. Dentro de su experiencia se destaca la participación en el equipo de arquitectura del programa Salud UI como referente de arquitectura en salud dentro de AGESIC y su rol como arquitecta empresarial en la construcción de la arquitectura empresarial para salud en Paraguay. Actualmente se desempeña como arquitecta de soluciones en el área de tecnología de AGESIC y arquitecta empresarial independiente. Muy honrados de contar con tu participación, Ariane. Muchas gracias. El honor es mío de estar compartiendo con ustedes esta instancia. Y es para mí un gusto presentarles también a mi colega y amigo Antón Zamora.
Antón es consultor e investigador en salud digital. Él es máster en informática médica de la Universidad de Alcalá en España. Es doctorando de la misma universidad en estudios de cambio de comportamiento y cuenta con estudios de innovación en salud en INCAE Business School. Antón se ha desempeñado en cargos como asesor del ministro de Salud de Costa Rica durante los años 2012 al 2017. Actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en varios países de Latinoamérica para temas de transformación digital en salud. Antón es coeditor de la revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, es investigador y es miembro de la Junta Directiva de la RECAINSA. Bienvenido, Antón. Gracias a todos y todas. Y por último, quiero presentarles a Daniel Otsoy. Daniel es especialista internacional en transformación digital con más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos de salud digital financiados por la OPS, OMS, BID, CDC, Fondo Global, USAID y otros más. Daniel ha dedicado su carrera a la implementación de tecnologías digitales en los sectores de salud pública y atención sanitaria, promoviendo la adopción de estrategias de salud digital como EHR, EMR, telemedicina, mHealth, entre otros. Actualmente, Daniel trabaja como asesor técnico de salud digital en el Centro de Salud Digital de John Snow Inc., en la OPS como consultor en informática de la salud para la unidad de inmunización en la sede de Washington, D.C., con el BID en varios países de la región latinoamericana y del Caribe, como consultor en salud digital y transformación digital, y con UNODC como asesor senior en transformación digital para la oficina ROPAM. Daniel es cofundador y coordinador general de la RECAINSA y es promotor del networking y la transformación digital para el sector social a nivel global. Y pues bien, espero no haber obviado ninguna información de sus hojas de vida. Todos tienen unos currículums impresionantes y bueno, ya entrando a lo que todos venimos, los dejo con Marcelo, quien nos va a estar compartiendo sobre el tema que les mostré anteriormente. Marcelo, el micrófono y la cámara es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Daniel. Un gusto estar con todos y todas ustedes. Veo mucha gente también conocida en la lista de participantes, así es que muy feliz de estar acá. Lo que quería compartirles hoy es que muy agradecido al grupo de RECAINSA por la invitación. Tiene que ver con una herramienta que nosotros publicamos y que desarrollamos junto a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo. Y más que hacer una presentación de la herramienta, porque todo el mundo puede tener acceso y verla, les quería contar un poquito la razón por la cual creamos esta herramienta y después un poco ir por el contenido. Quería agradecer también mucho porque veo gente conectada, como es el caso de particular de Adriana Vallejo, con lo cual he aprendido mucho con todo lo que están haciendo con el curso de posgrado de Data Science, que nos ha servido mucho también para que hoy tengamos esta herramienta. Esto lo comento porque a mí, por lo menos en lo personal, la participación en webinars, mismo que uno sea quien tiene que hablar, son situaciones de la vida transitorias, porque en el fondo uno está aprendiendo mucho, ¿no? De las preguntas, de los comentarios, y así fue que a partir de un webinar nos quedamos conectados con el grupo que lidera Adriana en Monterrey, y fue también nutriéndose de eso que construimos esta herramienta, más todo lo que fue el paso por los diferentes eventos organizados por RECAINSA.
¿Por qué nosotros armamos esto? Esto fue porque, bueno, no hay nada, no es una novedad para nadie que la pandemia expuso un montón de situaciones, generó un montón de desafíos y el tema de gestión de datos no estaba al margen. Y uno en particular fue que datos que tradicionalmente se colectan en los sistemas de salud tal vez no eran los que nosotros llamamos de críticos, y por eso le hemos puesto a la herramienta el concepto de crítico, y sin embargo eran datos que eran necesarios para toma de decisiones inmediatas, pero también que eran datos que se necesitaban para poder trabajar con mayor profundidad en los modelos predictivos. Y estos fueron discusiones con el equipo del Instituto de Métricas y Evaluación de los Estados Unidos, de Seattle, que participó en el desarrollo de esta herramienta, de, bueno, ¿cuáles son los datos que se necesitan? Es decir, hay una tradición, la OPS tiene un mandato, inclusive desde 1954, donde todos los países, los ministros de salud firman una resolución donde nos dan un mandato para capturar datos de salud de las Américas, algo muy general. Y por supuesto, con la evolución de las décadas y años, esos datos han ido cambiando, ajustándose, eran planillas, multiplicidad de datos, indicadores de salud, pero con esta sobreabundancia del acceso a datos e información, aparece este concepto que fue muy promovido desde la óptica de la gestión del conocimiento, cuando dos grandes pensadores japoneses, Nonaka y Takeuchi, plantean esto del intercambio del conocimiento y de cómo lograr tener el acceso a datos, información y conocimiento en el tiempo y formato adecuado y necesario. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito hoy? Y muchas veces es diferente a lo que a lo mejor un productor de información piensa que es lo que yo necesito. Esto lo comento y a mí me gusta siempre hacer analogías con situaciones reales. A mí me tocó liderar el equipo de comunicaciones y ser parte de la respuesta a una emergencia de salud pública importante que fue, primero comenzó con el terremoto en Haití y después se complicó con el tema de un brote devastador de cólera en Haití. Y mientras muchos grupos estábamos trabajando en la automatización, en los datos, georreferenciamiento y un montón de cosas que necesitaban tecnología de información, cuando estuvimos in situ y trabajamos con la gente para ver cuál era la información que se necesitaba en ese momento y en el formato apropiado, fue el desarrollar folletos en papel con información en criol sobre el tema de cómo deberían consumirse las sales de rehidratación oral. Entonces, este concepto es el que nosotros trabajamos como datos o información crítica, lo que se necesita en el momento que se necesita y en el formato que se necesita, porque si no, nosotros planteamos a lo mejor que un formato que nosotros pensamos que tiene que ser el más avanzado, al final lo único que estamos generando es una brecha muy grande en aquellos países, regiones, estados o municipios que necesitan un dato para una toma de decisión inmediata. Fue así entonces que avanzamos desde el punto de vista conceptual, con esta herramienta en la cual también fue una construcción rápida, y este concepto de rápido no es menor, porque lo que queríamos era que una institución pueda medir su propio nivel de madurez de acuerdo al tema de la gestión de datos críticos. Entonces, en la discusión con los grupos de expertos, donde por supuesto estuvo la gente de Recainsa, otros centros colaboradores, el Hospital Italiano de Buenos Aires, la Universidad Abierta de Cataluña, España, etc.,
Esto se hizo también y quería agradecer a la gente de la ayuda de la Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, es decir, acá hubo todo un grupo de gente que apoyaron desde lo técnico, desde lo financiero, pero sobre todo en el pensamiento, ¿no? Entonces, esta herramienta, lo que nosotros planteamos fue que básicamente se definieron un nivel que lo llamamos de improductivo, un nivel número 2 de poco fiable, un nivel número 3 fiable, un nivel número 4 que lo llamamos de ejemplar, y agregamos una variable que basado en lo que vemos en el día a día, que solicita soporte técnico a la organización, ¿no? Porque hay momentos en que los equipos o no tienen la posibilidad, y aclaro posibilidad de lo que es capacidad, porque en el continente hay capacidad en todos los países para hacer gestión de datos, lo que muchas veces es falta recursos, falta la oportunidad y falta el tiempo, porque tenemos países muy grandes donde pueden darse situaciones que tienen equipos asociados a diferentes áreas de lo que es el ciclo de vida de los datos, pero hay países donde es la misma persona quien tiene que lidiar con todo. Entonces nosotros, y esto es a veces, recibimos algunos comentarios de que tal vez algunos documentos técnicos, documentos de política son un poco genéricos, pero a mí me gusta siempre colocar el tema de que nosotros cuando hacemos un documento le tiene que servir a un país muy avanzado y a lo mejor a un país que no está tan avanzado, recordando, digamos, que nosotros estamos en la región que se considera la más inequitativa del mundo. Entonces, nosotros no podemos hacer documentos que después sean instrumentos que excluyan gobierno, sino que tiene que ser inclusivo. Y por eso le agregamos este concepto de un nivel de madurez que llamamos de solicita soporte técnico, porque lo que no queremos es que se paralice por a lo mejor algo que podemos resolver con algún centro colaborador, con algún experto de apoyo, etc. Entonces, en esa línea, lo que nosotros planteamos fue áreas de dominio para lograr hacer un análisis de madurez, es decir, a dónde se ve la transversalidad. Entonces, estas áreas de dominio nosotros las planteamos en lo que es captura y registro de datos, el otro tema de procesamiento de datos, monitoreo y evaluación, la parte de comunicación y difusión de todos estos datos, y finalmente un área, un nivel o un dominio que llamamos dentro de salud digital para el tema de datos de uso de datos para calidad e impacto, ¿no? Entonces, cada uno de estos dominios, que por supuesto son dominios de referencia, esto no es matemática, y nosotros siempre aclaramos que estos documentos son, así como su propio nombre los indican, guías, referencias, pues si no sería un dogma que hay que seguir al pie de la letra y no es lo que buscamos. No es lo que buscamos tampoco con el modelo de IS4H, sino que son referencias que nosotros construimos con los países. Ahora después puede ser, como nos ha pasado, que hay países que requieren un nivel de profundidad mayor en algún elemento y ahí se los conecta con otros instrumentos. Doy el caso del análisis de madurez de sistemas de información. Hay muchos países que nos han dicho que quieren profundizar para ver cuál es el nivel de madurez de sus registros médicos, por ejemplo. Entonces, nosotros facilitamos con el equipo del BID el acceso a una herramienta que mide nivel de madurez específicamente en los registros médicos electrónicos. Es decir, estos son documentos de orientación y asesoramiento y no documentos punitivos que digan, la evaluación dice que usted está bien o usted está mal. Y además, lo que construimos con este concepto de los niveles de madurez, que también fue algo discutido con los diferentes grupos, es que un país puede estar en un nivel de madurez muy alto, a lo mejor en un dominio
y no tan alto en otro. Entonces, no necesariamente uno dice está bien o está mal o está regular, sino que uno puede estar muy bien, por ejemplo, en lo que es captura y registro de datos, pero a lo mejor está muy bien y todo eso lo hacen en papel. O hay países que tienen hoy una captura y registro de datos masiva en una hoja Excel, pero que eso tiene después sus limitaciones. Entonces podría estar muy bien en un nivel y no tan bien a lo mejor en la parte de procesamiento, que hablamos de una estandarización sistemática de los datos con foco en lo digital. Entonces ahí hay que empezar a analizar. Y fue a partir de ahí lo que nosotros hicimos fue desarrollar un set de preguntas, no muchas, 4 o 5, porque no queremos por un lado decir que es una herramienta rápida para una respuesta inmediata y después venir con un instrumento complejo. Entonces, esto lo comento porque muy probablemente cada vez que lo lee una persona dice, pero acá le falta esto, debería preguntarse tal cosa. Bueno, justamente eso es lo que también queremos provocar con esto. Nosotros decimos, esto es lo crítico, esto es lo mínimo. Ahora, si el país tiene capacidad de analizar más, de preguntar más, bienvenidos y que se agregue. Ahora, estos son los elementos que a nivel regional, que esto a nosotros después nos permite tener un determinado, al menos, nivel de estandarización, es para poder producir recomendaciones. Si no logramos tener una herramienta estándar, después nos quedaría imposible generar recomendaciones, por ejemplo, para decir, bueno, la OPS dice que para pasar del nivel 1 al nivel 2 en el dominio de procesamiento de datos, recomendamos tal cosa. Si no podemos analizarlo de manera colectiva, nos va a quedar muy difícil hacer ese tipo de cosas. Y estas preguntas que ustedes van a encontrar en la herramienta por cada dominio, lo que en realidad fueron pensadas a partir de indicadores que servirían para un monitoreo y evaluación, pero colocados en formato de pregunta. Y a partir de ahí es cuando uno empieza a jugar con el concepto también, que es lo que hemos planteado cuando iniciamos la prueba de concepto de esta herramienta y una similar que hicimos con lo de telemedicina, es que en el fondo esta herramienta lo que queremos que sea también es un instrumento de formación, que sea un instrumento de capacitación para que entonces si las personas, por ejemplo, cuando uno dice, habla y haga alguna pregunta relacionada con HL7 o con la familia de clasificación, y por más que en estos ámbitos que nos reunimos pudiéramos pensar que es un tema ampliamente conocido, no necesariamente en toda la cadena de mando de una institución se entiende realmente lo que significaría, por ejemplo, conectar automáticamente la familia de clasificación con registros médicos. Entonces, lo que quisimos hacer con esta herramienta también es que todo esto dispare áreas que necesiten capacitación. Ahora bien, la capacitación ya es algo que va a mediano plazo, pero nosotros lo que estamos haciendo con esto, y estamos en una fase inicial, es compilar todas las áreas de la herramienta que después puedan ser transformadas en instrumentos de capacitación, en un curso virtual, etc. Y finalmente, lo que tenemos también es una muy breve guía de 2 páginas de cómo interpretar de alguna forma los resultados, pero lo que nosotros estamos proponiendo es de poder hacerlo de manera conjunta, si el tiempo lo permite, decir, bueno, esto es muy difícil que una guía responda a una necesidad tan compleja. Entonces son guías orientadoras que se complementan con actividades de cooperación técnica. Entonces, Jocelyn, eso sería en líneas muy generales, no quiero extenderme, digamos, porque el documento está ahí y se puede leer, pero lo que quería contar un poco es cuál fue el concepto alrededor de la herramienta que va mucho más allá de la herramienta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Sin duda, esta es una herramienta
extraordinaria, que como bien dices, está diseñada para realizar una evaluación rápida de las instituciones prestadoras de servicios de salud. En la cajita del chat les he compartido el acceso para que puedan descargar el documento desde la biblioteca digital de la OPS y que puedan conocer más sobre esta herramienta de evaluación rápida para la recopilación de datos críticos. Gracias, Marce. Y desde ya los invito a todos a que nos compartan sus comentarios o sus preguntas para nuestros expertos y las que vamos a ir contestando después de la sección de presentaciones. Ahora quiero dejarlos con Mauricio y con Ariane, quienes nos van a estar conversando sobre cómo gestionar los datos en una arquitectura empresarial de salud. Nos van a conversar sobre TOGAF y DAMA. A Mauricio y Ariane, es toda suya la audiencia y no olviden compartirnos sus preguntas y comentarios para los expertos. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Primero que nada, gracias también a Daniel por la invitación, la oportunidad de poder presentar junto con Ariane el trabajo que estuvimos realizando. En el contexto, vamos a centrarnos en un caso. Estuvimos trabajando para la definición de la arquitectura empresarial en Paraguay. Es un proyecto que terminamos en marzo de este año, ya fresquito, hace poco, y queremos contarle un poco la experiencia de cómo gestionamos nosotros una arquitectura de datos en contexto de una arquitectura empresarial. Ahí donde entran en juego estos dos marcos de trabajo que es TOGAF y DAMA. Vamos a hacer una breve introducción, primero para los que no los conocen, y después vamos a hablar de algunas cosas más específicas de cómo los abordamos. Una aclaración, simplemente nosotros ambos trabajamos en AGESIC, yo en Saluduy, que está incubado dentro de AGESIC. La experiencia que vamos a contar ahora es como consultores independientes, trabajamos contratados por el BID para este proyecto en Paraguay, y nos dedicamos también a hacer eso aparte de nuestro trabajo en AGESIC. Un poco de agenda nomás de la presentación. Vamos a empezar contándoles un poco quiénes somos, pero como equipo, porque ya la presentación que hizo Jocelyn fue bastante precisa con toda nuestra experiencia que tenemos de trabajo. Y luego vamos a centrarnos directamente en cómo construir esa arquitectura de datos empresarial con DAMA en el contexto de TOGAF, y después cómo construir un marco de gestión de datos en base a la arquitectura de datos empresarial generada en el contexto de TOGAF. Es un poco ese el orden de la presentación y cómo vamos a abordar los temas. ¿Se escucha bien y se ve bien la pantalla? Perdón que no pregunté. Perfecto, adelante. Bien. Bueno, rapidito, ¿quiénes somos? Ahí estamos nosotros con nuestras fotos, que ya lo estuvimos mostrando hoy Jocelyn. Nosotros con Ariane trabajamos juntos hace más de 5 años, en diferentes contextos, pero un poco lo que se destaca más acá es el enfoque a arquitecturas empresariales, arquitecturas de software, de soluciones o de sistemas. Participamos particularmente como hitos importantes en el desarrollo de la arquitectura de referencia de la Historia Clínica Electrónica Nacional, esto para el caso de Uruguay, y trabajamos también, como les comentaba, en la arquitectura empresarial que se definió para Paraguay, que ahora voy a contar un poco más, pero a su vez también los dos formamos parte, yo coordinando el equipo y Ariane como referente de arquitectura, la arquitectura de la plataforma de salud que brinda el Estado uruguayo para lo que es la Historia Clínica Electrónica Nacional. Es un poco de experiencia de trabajo, tenemos toda esta experiencia de estos años trabajando, y es una parte que a nosotros nos entusiasma bastante, todo lo que es arquitectura empresarial y sobre todo también arquitectura de datos, TOGAF y DAMA. Bien, empezando, voy a hacer una breve introducción un poco a TOGAF y DAMA, simplemente para tener un contexto y sentar una línea base. Bueno, primero, la importancia de una arquitectura empresarial permite tener una visión integral de una empresa u organización, alineando los diferentes dominios de TI a las necesidades u objetivos de negocio de una organización. En ese contexto, TOGAF lo que define es un marco de trabajo que permite hacer un diseño, una planificación, implementación y gobernanza de una arquitectura empresarial. Para esto lo que define es se llama ADM, que es un método para desarrollo de la arquitectura, que es iterativo incremental, que tiene diferentes fases, diferentes ciclos, se generan ciclos de este llamado ADM, y lo que tiene son
como tiene muchos procesos, inputs y outputs para cada proceso, y lo importante es que es eso que es iterativo e incremental. ¿Qué permite una arquitectura empresarial que tiene, más allá de estar definida en TOGAF? Es gestión eficiente de las soluciones, así, eso lleva también a una disminución de costos. Reutilizar componentes, se generan lo que se llaman building blocks en el contexto de TOGAF, y eso se reutiliza y busca siempre esa reutilización. Usar las cosas existentes, transformarlas para llegar a los objetivos de negocio que se tienen en la organización. Particularmente, yendo al caso de Paraguay, que nosotros trabajamos, este proyecto estaba marcado en el contexto de una hoja de ruta de transformación digital en salud en Paraguay, que la está cursando en este momento, y el paso de arquitectura empresarial era uno de los pasos iniciales para la construcción de esta hoja de ruta. Y ahí entramos nosotros, que fuimos contratados directamente por el BID para realizar ese trabajo, que lo culminamos en marzo de este año, como les comenté anteriormente. Luego, pasando a la parte de gestión de datos, acá creo que todos los que están conectados un poco por el tema del webinar saben la importancia de los datos como activos, en todos los contextos, la importancia que tiene a nivel de una organización para toma de decisiones, tenerlos organizados para poder hacer un uso eficiente de los datos. Eso no voy a centrarme mucho en eso porque me parece que es algo que todo el mundo lo tiene claro, pero centrándonos más en DAMA, que es un poco en lo que nosotros desarrollamos la arquitectura, la parte de arquitectura de datos. Lo que define, DAMA es Data Management Association Internacional, que son las siglas, define un conjunto de buenas prácticas para la gestión de datos, básicamente. Acá lo que define es una rueda DAMA, que lo que tiene son 11 áreas de conocimiento, que ahora las vamos a ver más en detalle, porque en eso básicamente está centrada más que nada esta presentación. Bueno, acá empezamos a entrar un poco en cómo nosotros enfocamos el trabajo de entrar primero con TOGAF, que el objetivo era armar una arquitectura empresarial en TOGAF para el Paraguay, y cómo centramos un poco en este ADM, acá están todos los ciclos, como con la gestión de requerimientos en el medio, guiando el resto de las fases, y luego se tienen varias fases que ahora tienen letras que las van guiando, ¿cierto? Las fases preliminares son A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la H, que son visión de la arquitectura, como están ahí, que forma la preliminar, que sienta todas las bases para la construcción posterior de toda la arquitectura, la visión de la arquitectura, que es la fase A, que es la que está acá, que es la que define esa visión global de la arquitectura y de la organización en la que estás parado y el alcance de la arquitectura. Luego la parte de negocio, y acá entran un poco las que son como los dominios diferentes que se tienen de la arquitectura. Negocio por un lado, adentro de la arquitectura de negocio claramente, luego tenemos datos y aplicaciones adentro de la arquitectura de sistemas de información, y después la parte tecnológica dentro de la arquitectura tecnológica. Y luego se cierra esto con una fase E de oportunidades y soluciones, que lo que hace es hacer una especie de resumen de todo lo relevado, recabado en formato de brechas o gaps de trabajo para llegar de la arquitectura inicial a la arquitectura objetivo. Luego se tienen 3 fases que particularmente nosotros en este contexto no las trabajamos, que son las fases de planificación de migración, que habla ya un paso de cómo ejecutar o migrar de la arquitectura actual a la arquitectura que se quiere llegar. Luego el gobierno de esa implementación, que son los responsables y los procesos asociados. Y luego la gestión del cambio, claramente todo cambio de arquitectura requiere una correcta gestión del cambio. Nosotros estas 3 fases estaban fuera del alcance del trabajo que realizamos en el contexto de Paraguay. Yendo un poco más a detalle de la arquitectura de sistemas de información que les comentaba, acá es donde aparece la arquitectura de datos, en conjunto con la arquitectura de aplicaciones. La arquitectura de datos fue donde acá nosotros decidimos hacer este merge de marcos de trabajo, utilizando DAMA para gestionar y para documentar esta arquitectura de datos. Esto no es un requerimiento, una necesidad. Nosotros lo que quisimos fue reutilizar las buenas prácticas definidas por DAMA para definir la arquitectura de datos en contexto de TOGAF. Y eso es un poco lo que vamos a contarle ahora después. Bueno, ahora entrando en DAMA, un poco estas son todas las 11 áreas de conocimiento que están definidas en la rueda DAMA, como yo les comentaba. Con el gobierno de datos como eje central, porque es eje central porque el gobierno de datos está presente en todas las demás áreas en una u otra medida. Nosotros definimos, en el contexto de esto, las áreas que estaban más asociadas con una arquitectura de referencia y que definían de forma completa las bases para poder construir luego una gestión de datos completa en el contexto de una organización. Entonces aquí nosotros definimos estas 4 áreas, que son arquitectura de datos, metadatos, datos maestros y de referencia, e integración de datos e interoperabilidad. Esas fueron las 4 áreas que nosotros tomamos
para hacer esta definición y definimos la arquitectura origen en estas 4 áreas o dimensiones y la arquitectura objetivo en estas 4 áreas, y luego de ahí definimos lo que son estos gaps, brechas que había entre la arquitectura de línea base o inicial y la objetivo. Bueno, dando un mayor detalle de cada una de estas áreas, empezando por datos maestros y de referencia. Básicamente en esta área lo que se busca es identificar las principales entidades de datos, en 2 grupos principales, los datos maestros y datos referenciales. Para ir a un ejemplo más claro, esto siempre todo lo orientamos ahora los ejemplos al contexto de salud, que es en el contexto que tenemos mayor experiencia nosotros, y es en el contexto que está claramente la arquitectura definida en Paraguay. Pues, para datos maestros, un ejemplo claro es, por ejemplo, un índice de pacientes. Los pacientes son un dato maestro que se tiene, los profesionales de la salud también. Y luego tenés datos referenciales, que lo que buscan es categorizar datos, y ahí se tienen lo que son los famosos catálogos, codigueras, como por ejemplo puede ser un catálogo de procedimientos, por decir, o diagnósticos, y acá donde lo engancho, todas estas áreas van muy de la mano con lo que es la integración de datos y la interoperabilidad. ¿Por qué digo esto? Estos catálogos lo que definen es eso, lo que se llama la interoperabilidad, ayuda a la interoperabilidad semántica, de entender los datos igual en un lado y en otro, y apoyan la existencia de los catálogos a nivel nacional, a nivel organizacional, ayudan a esta interoperabilidad. Básicamente en esta área lo que se busca es definir cómo se integran los sistemas de información de salud, cómo se van a integrar esos sistemas, cómo van a comunicarse, cómo van a comunicar los datos, y acá entonces está muy enrabado con lo que es el uso de estándares. Nosotros en esta área de conocimiento buscamos promover el uso de estándares internacionales, estándares de comunicación de información, de formato de información, como puede ser CDA para los documentos clínicos, como puede ser XDS para el transporte de información en salud, y otros estándares más, como puede ser también SNOMED para la representación de, por ejemplo, los procedimientos, la codificación de los procedimientos, la codificación de los diagnósticos. Esto lo que define, básicamente, que ya lo comenté, es esta interoperabilidad semántica que define, es un dato que yo transporto de un lado a otro, cuando yo lo leo en el que recibe el dato, tiene el mismo sentido que el que quiso decir el emisor. El siguiente que tenemos es el de metadatos, metadatos es un término que se utiliza para muchas cosas, pero es un término muy importante en cualquier contexto organizacional y más que nada de gestión de datos. Estos datos son los que definen describir otros datos. ¿En qué categorías? Pueden ser datos técnicos, de negocio, operativos, pero son datos que definen datos, básicamente. Estos metadatos lo que promueven es el uso de diccionarios, repositorios comunes, que lo que buscan es saber qué datos tengo, qué quiere decir cada dato, y cómo se relaciona un dato con otro. Básicamente eso es lo que define esta área de conocimiento, y es tan importante como los datos en sí, para poder hacer un correcto manejo de la información en el contexto de una organización. Ahora, para el siguiente, que hace un vínculo entre estas 3, le paso la palabra a Ariane para que comente arquitectura de datos. Ariane, adelante. Bien, ahí como comentaba Mauricio, básicamente lo que hacemos es tomar el insumo que generamos en estas 3 áreas y generar esa visión completa de lo que es la arquitectura de datos. En Dama, si bien nosotros estamos enmarcados en lo que es la arquitectura de datos empresarial en general, Dama también promueve el trabajo sobre lo que es la arquitectura de datos empresarial en sí. Entonces, todo está dado para trabajar en esa arquitectura. ¿Qué hacemos? Tomamos los datos, tomamos esos metadatos, todo lo que es la integración, y generamos esa visión completa con 2 aspectos. Por un lado, con una definición de un modelo de datos empresarial, y por otro, con el diseño de flujo de datos. En esta consultoría, el modelo de datos empresarial, lo que se conoce como el EDM, nos permitió entender ver cuáles son las principales entidades y cómo se relacionan. Si vamos al ejemplo macro, esto que comentaba Mauricio, el paciente, el usuario de salud, esa entidad de alguna forma se relaciona con una entidad prestadora de salud, ya sea porque está afiliado o porque asiste a un evento asistencial, y esa entidad paciente o usuario de salud está relacionado con una entidad de historia clínica y está relacionado de una forma única. El paciente tiene una única historia clínica que a su vez puede estar compuesta por un conjunto de lo que son registros clínicos. Y por otro lado, este diseño de flujo de datos, que lo que nos permite es de alguna forma mapear el movimiento de los datos en procesos de negocio.
Y en ese mapeo se identifican cómo participan las aplicaciones, cómo participan los repositorios de datos, cómo participan los diferentes roles en todo lo que es el flujo de datos. Bien, y de alguna forma, con esto de lo que nosotros definimos como modelo de referencia dentro de TOGAF, usar DAMA, porque de alguna forma era una de las cosas que necesitábamos en arquitectura de datos, conscientes o no inconscientes, generamos de alguna forma como los primeros pasos como para trabajar en lo que es un marco de gestión de datos. Ahí sí, un poco lo que queremos contarle a continuación es esto, es decir, cómo nosotros hicimos esto que generamos, la arquitectura de datos, la generamos en el contexto de la arquitectura empresarial para Paraguay, pero de alguna forma después hicimos el ejercicio de pensar cómo esto lo podemos tomar y cómo esto lo podemos llevar a construir un marco de gestión de datos, y es un poco lo que queremos presentar. Claramente nos gustaría plasmarlo en algún momento y desarrollarlo, no es algo que hayamos hecho aún, pero que nos incentivó a seguir trabajando y pensando, es decir, si en algún momento tenemos la oportunidad de desarrollarlo, nos gustaría que sea de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos? Partimos de lo que es, en la siguiente, lo que es la rueda DAMA, que presentaba Mauricio, que tiene estas 11 áreas de conocimiento, y que particularmente nosotros tenemos como insumo estas 4, y vamos a ir comentándole un poco cómo identificamos que vamos a trabajar o cómo trabajaríamos sobre las siguientes áreas. Un poco lo que es el modelado de datos y diseño, nosotros entendemos que esta área está implícita ya en el trabajo que desarrollamos y está implícita en el trabajo que se desarrolla. De alguna forma, esta área de conocimiento da como las herramientas para poder generar diferentes modelos de datos. En arquitectura de datos definimos un EDM, y el modelado nos permite generar diferentes niveles de abstracción según lo que necesite el negocio y según a quién va dirigido. Hoy les contaba que de repente para el ecosistema Paraguay generamos un modelo macro, pero podríamos bajar de nivel e identificar los atributos principales de lo que son esas entidades, e incluso identificar los atributos de lo que son las relaciones entre esas entidades, y el modelado de datos y diseño nos da todas esas herramientas para poder generar esos modelos que necesitamos para representar lo que es la arquitectura de datos y el flujo de datos. La siguiente es la calidad de los datos. De alguna forma, con las otras áreas, ya conocemos los datos, conocemos cómo se mueven, entonces, de alguna forma hay que empezar a generar procesos de mejora continua de esa calidad. Es decir, queremos medir la completitud de esos datos, la frescura, la consistencia semántica. Los datos claramente son activos importantes y en contexto de la salud son críticos, y la calidad de esos datos también se vuelve más crítica. Entonces, de a poco, empezar a generar controles particulares sobre lo que son esos datos, y esto de una forma incremental. Nosotros cuando pensamos, nos pasa lo mismo con arquitectura empresarial, cuando empezamos a atacar la visión de un gobierno de datos, una gestión de los datos, es una forma transversal. Nosotros, cada trabajo que entendemos que se va a hacer en una área determinada de conocimiento, va a afectar a otra área y va a ser como insumo para mejorar otra área. Entonces, lo que se define acá en calidad de datos afecta tanto a lo que es la definición, almacenamiento, todo el proceso del flujo de datos en todas las áreas de conocimiento. Y en esto de mejorar y hacer esto el proceso de mejora continua, comenzar a trabajar en lo que son esto de data warehouse e inteligencia de negocio. ¿Qué tenemos ahí? Estamos generando datos y estamos generando datos que tienen mejor calidad. Empecemos a agarrar esos datos y a generar información y sistemas de información que den soporte a toma de decisiones en el negocio y a mejorar las tomas de decisiones en el negocio. En contexto de salud, siempre lo vemos esto como es positivo, por ejemplo, para generar sistemas de decisiones de lo que es ser una medicina más preventiva y ser proactivos en ese sentido, pero ahora un poco lo que nos pasó, creo que a todos con la pandemia, es acelerar todo lo que son la digitalización y estos sistemas de toma de decisiones, y por ejemplo, contexto COVID, tener sistemas que hagan un seguimiento a la población más epidemiológico y que tengan esta información de afectados, vacunas, etcétera, se vuelve más que importante
empezar a generar esos sistemas, integrar esa fuente, entender qué queremos saber, un poco lo que comentaba Marcelo al principio, decir qué se quiere saber e identificar qué datos necesitamos para procesar. La siguiente un poco las contamos en conjunto, esto de almacenamiento de datos de operaciones y la gestión de documentos y contenido. Nosotros en arquitectura y lo que son los datos, identificamos los datos, identificamos qué metadatos hay, y esto va muy orientado a cómo se van a almacenar y gestionar esos datos, que puede tratarse tanto de base de datos documentales como no, de datos estructurados o no. Ejemplo, un documento clínico lo podríamos estar almacenando en una base documental, pero a su vez la metadata asociada podría estar en lo que es una base de datos más estructurada. Todo esto de las definiciones que de alguna forma acompañan lo que ya se define en la arquitectura de datos, es eso más sumado a todo lo que es la gestión y operación de esas bases de datos. Y por último, la seguridad, que viene muy, nosotros siempre la vemos como también tan transversal como si fuese la calidad de datos, digamos. Tenemos datos como activos, datos sensibles que involucran información súper crítica de lo que son los usuarios de salud, y de alguna forma esto tiene que identificar qué datos sensibles, qué procesos necesitan, qué procesos de anonimización o enmascaramiento necesitan, entender quiénes acceden y cómo se acceden en todo el ciclo de datos, o sea, desde que se generan, se almacenan, se transportan o adquieren, incluso se explotan dentro de lo que es un data warehouse, y esto de seguridad apunta a eso, a entender que las personas cómo se identifican, entender cómo es una firma de un documento y garantizar esa integridad y no repudio, afecta a todo eso en el contexto de lo que es salud. Y finalmente, que también un poco lo nombraba Mauricio, esto del gobierno de datos, primero como orquestador de todas estas áreas de conocimiento, de alguna forma como definiendo estos procesos y procedimientos de mejora y de cómo se gestiona el dato, que afecta tanto el flujo y desde la parte tecnológica y de negocio, porque lo que nosotros definimos en el contexto de esta arquitectura de datos empresarial, si nosotros agarramos y lo volvemos un poco a lo que es el contexto de TOGAF, también todo esto que se decía a nivel de datos rige y afecta al negocio, rige y afecta a lo que es la arquitectura de aplicación y también los aspectos tecnológicos. Entonces ahí volvemos a enganchar un poco lo que son los marcos y a volver a trabajarlos todos como uno. Y también, más allá de lo que es la parte tecnológica, apunta también y concientizar a las personas que están trabajando con datos en todo esto que se define, en todo lo que es la calidad y la seguridad, por ejemplo, y también esto del gobierno de datos apunta a eso, y que sea más una transformación organizacional de lo que son las personas en todo lo que es el procesamiento de datos en sí. Esto es un poco de contarles lo que nosotros imaginamos que podemos seguir trabajando con datos, y la idea es ahora un poco contarles entre los dos estas lecciones aprendidas que de alguna forma las fuimos como mergeando en todas las charlas, así que te cedo la palabra para continuar, Mauri. Gracias, Adrián. Voy a ser breve nomás en el cierre, creo que ya estamos medio sobre la hora, no queremos retrasar las demás charlas. Creo que más o menos fuimos contando mientras estábamos conversando, contando el contexto, fuimos contando un poco estas lecciones aprendidas, pero realmente fue una buena experiencia integrando los marcos, fue en el contexto de ese trabajo de Paraguay y hicimos esa integración de marcos y tuvimos un buen resultado, como comentó Arián y comenté yo también, y pudimos lograr hacer ese merge entre los marcos y poder trabajarlos en conjunto y ver cómo calzaban uno con el otro, porque no quiere decir que porque exista van a funcionar bien juntos, pero de esta manera pudimos hacer algo que funcione bien. ¿Ah? Pudimos hacer una construcción incremental del marco de gestión de datos, quedó definida esa construcción incremental, fomentando un poco tener esas 4 áreas que comentamos al principio como la base, como los cimientos para construir luego las siguientes áreas de conocimiento, como comentó Arián, todas con un enfoque asociado a los datos. También acá un poco lo que es esto son las bases para la construcción de una gestión de datos completa, ¿no? Que es un poco está relacionado con el punto anterior. La importancia acá es lo que comentaba Ariana al final, que es la importancia de datos. Este marco, por más que los marcos a veces están muy buenos para lo que es la documentación, es la importancia de generar esa cultura hacia los datos. ¿A qué me refiero con cultura? Es que todas las personas que forman parte de una organización sean conscientes de la importancia de un dato, de todas las dimensiones de un dato,
ya sea la calidad, el uso secundario, el tratamiento del dato, la seguridad y todos estos aspectos que estábamos conversando que están enfocados en cada una de las áreas de Dama. Pero bien, no sé, Adrián, si quieres agregar alguna cosa más, si no, No, cerramos. agrego con todo eso de que nosotros cuando empezamos a trabajar con TOGAF en lo que es en Paraguay, no teníamos muy bien definido qué modelo usar y fue una oportunidad también para empezar a conocer Dama y interesarnos y ver que muchas cosas que nosotros las veíamos en otros tipos de trabajos o dentro de TOGAF también aplicaban acá. Entonces esa comprensión de los dos mundos en conjunto creo que a nosotros nos aportó mucho como experiencia para mejorar, entender lo que es la arquitectura empresarial y para mejorar lo que es la arquitectura de datos empresarial. Perfecto, bueno, ahora nomás te paso la palabra a Jocelyn. Muchas gracias a todos por escucharnos y después quedamos abiertos a las consultas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio y Ariane. Estoy segura que tanto la experiencia de Dama como TOGAF va a ser de muchísimo interés para muchos de los profesionales que estamos hoy aquí reunidos y de las instituciones que representamos. Ya tengo algunas preguntas para ustedes, pero las vamos a dejar para el final de las presentaciones.